Estamos haciendo un programa sobre empresas públicas y me traes a un hipódromo donde veo el logotipo de la Diputación de Orense. ¿Esto qué es? Es una de las grandes inversiones que ha hecho la Diputación de Orense en la provincia. ¿Pero este hipódromo se ha hecho con dinero público? Sí, con dinero de los orensanos. ¿Pero porque en Orense hay una gran afición al caballo, a la doma, a las carreras? Ni afición ni tradición ninguna ecuestre. ¿Y por qué se hizo este hipódromo? Pues la verdad no lo sé, supongo que alguien se lo debió de sugerir al expresidente de la Diputación y le debió de parecer una buena inversión. ¿Quién era el expresidente de la Diputación de Orense? José Luis Baltar Pumar. ¿Y ya no es? No, ahora ya no es. Ahora es José Manuel Baltar Blanco. ¿Han pasado la presidencia de padre a hijo? Sí, ha habido una sucesión casi dinástica. ¿Y como inversión pública ha ido bien? ¿Funciona el hipódromo? No, el hipódromo no era rentable. Tuvo pérdidas por 800.000 euros. 800.000 euros. Ya lo desmantelaron y ahora hay una concesión a una empresa privada. ¿Y cuando esto se ha desmantelado y ahora la Diputación ya no lo explota, con esos trabajadores qué se ha hecho? Pues los absorbe la Diputación porque es personal de la Diputación. ¿Pero qué pasa, que la capacidad de crear puestos de trabajo de la Diputación de Orense es infinita? Hasta ahora ha sido incalculable. Han llegado a trabajar 1.000 personas. 1.000 personas. Es la segunda empresa en cuanto a número de empleados en la provincia de Orense. O sea, la Diputación de Orense es la segunda empresa que más gente coloca en Orense. En cuanto a número de empleados, sí. ¿Y podríamos ir a hablar con algún responsable de esta empresa privada que se dedica a explotar esta instalación de la Diputación? Creo que sí, porque he visto antes a Jorge por ahí. Jorge se llama. Buscamos. Perdona. Hola. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Tú eres el responsable del centro ecuestre. Sí. La verdad es que yo estoy flipando un poco de que la Diputación de Orense haya invertido dinero público en hacer un hipódromo. Sí, esa es la realidad, es la realidad. Según me explicaba Cristina, el centro ecuestre, mientras lo ha gestionado la Diputación de Orense, ha sido un poco una ruina. Sí, el centro estaba funcionando, pero bajo mínimos y con muchas carencias estructurales. Pero las instalaciones son de la Diputación. Sí, efectivamente, son de la Diputación. ¿Y vosotros qué hacéis? ¿Le pagáis un tanto a la Diputación? Nosotros pagamos un canon mensual y nos ocupamos de todo el mantenimiento. El canon que nos han puesto ha sido de 1.500 euros. ¿1.500 euros mensuales? Sí. ¿Pero esto cuántos metros tiene? 50 hectáreas. 50 hectáreas. Sí. Esto es barato, ¿no? Parece barato, pero no lo es. Pero esto... Porque realmente gastamos muchísimo más en poner todo al día que lo que es el canon en sí. Quizá lo menos importante sea el canon. ¿Cuántos empleados tenía la Diputación en este centro cuando lo explotaba directamente la Diputación? Creo que tenía 17. Sí. ¿Y esos 17 trabajadores no eran especialistas en el mundo del caballo? No. ¿No tenían nada que ver con este sector? Creo que no. En general no, 2 o 3 como mucho. El resto no. Siguen en cualquier lugar de los múltiples chiringuitos que tiene la institución. ¿Chiringuitos? Instituciones, entes que dependen de la propia Diputación. ¿Y qué condiciones había que cumplir para trabajar en este centro ecuestre cuando lo explotaba la Diputación? Todos ellos eran en su mayoría concejales, alcaldes o militantes del Partido Popular. ¿Esa era la condición para trabajar aquí en el centro ecuestre? Bueno, no sé si era la condición, pero todos ellos tenían reunían esa... Coincidía. Sí, una coincidencia. ¿Y ahora que lo explota una empresa privada, en este centro ecuestre, cuánta gente trabaja? Ahora 4 o 5 personas. Igual es que estaba sobredimensionado antes. Posiblemente, Es posible. Bueno, yo nunca los vi juntos a los 17, pero entendía que era inviable contar con ellos para hacer esta actividad. El hipódromo dejó de ser gestionado por la Diputación con el nuevo presidente de la Diputación. Sí, efectivamente. Baltar hijo. Baltar Blanco. ¿Y hay más empresas aparte del hipódromo de las que se haya desprendido la Diputación? Sí, hay alguna más. ¿Me las podrías explicar? Sí. Jorge, te dejamos. Muy bien. Gracias. Encantado. Que vaya bien.
que no se le ve mucho uso a esto. No demasiado. ¿De qué otra empresa se ha desprendido la Diputación de Orense desde que la preside Baltar Hijo? Urba Ourense. Urba Orense. Esto debía ser una empresa de urbanismo. Sí, efectivamente. ¿Y ha externalizado el servicio, como en el caso del hipódromo? No, en el caso de Urba Ourense lo que hizo fue cerrarla. Ah, cerrarla totalmente. ¿Y para qué se creó esta empresa, Urba Orense? Pues, en teoría, el objetivo que explicaron era el de generar suelo empresarial y asesorar a los ayuntamientos en materia de urbanismo. ¿Y eso, durante la época que funcionó la empresa, se consiguió? No, ha cerrado pues con un agujero también considerable. ¿Y hay más empresas, aparte del hipódromo, de las que se haya desprendido la Diputación? Sí, hay algunas más. ¿Me las podrías explicar? Sí. Jorge, te dejamos. Muy bien. Gracias. Encantado. Que vaya bien. La verdad es que no se le ve mucho uso a esto. No demasiado. ¿De qué otra empresa se ha desprendido la Diputación de Orense desde que la preside Baltar Hijo? Urba Ourense. Urba Orense. Esto debía ser una empresa de urbanismo. Sí, efectivamente. ¿Y ha externalizado el servicio, como en el caso del hipódromo? No, en el caso de Urba Ourense lo que hizo fue cerrarla. Ah, cerrarla totalmente. ¿Y para qué se creó esta empresa, Urba Orense? Pues, en teoría, el objetivo que explicaron era el de generar suelo empresarial y asesorar a los ayuntamientos en materia de urbanismo. ¿Y eso, durante la época que funcionó la empresa, se consiguió? No, ha cerrado pues con un agujero también considerable y sin haber cumplido ninguna de las metas que anunció. ¿No había ningún ente en Galicia que se dedicase a esta gestión del suelo público? Sí, la Xunta tenía Xistur Orense. ¿Pero qué intención tenía la Diputación de Orense de crear una empresa que ya había otra que se dedicaba a la gestión del suelo público? Realmente la montó en un momento en el que la Xunta de Galicia estaba presidida, gobernada por el PSOE y por el Bloque. Ah, era la época del bipartito. Sí, eso La es. Diputación de Orense era del PP, la Xunta de PSOE y BNG, y entonces dijeron, pues cada uno que tenga su chiringuito. Esa es la interpretación que yo le doy. ¿Y cuántos trabajadores tenía esta empresa pública Urba Orense? 3 o 4 trabajadores, nada más. Entonces es normal que no tuviesen mucha actividad o que no prosperasen muchos planes con solo esa plantilla. Sí, la plantilla era pequeña, pero tenían un presupuesto anual de 224.000 euros, de los que 75.000 se destinaban al sueldo del gerente. ¿Y quién era el gerente de esta empresa pública? Bueno, se llama Jesús Cudeiro. Bueno, si la empresa ha cerrado, son 75.000 euros al año que se está ahorrando la Diputación, porque supongo que este señor se habrá quedado sin trabajo. No se ha quedado sin trabajo, ha sido contratado de nuevo por la Diputación como asesor técnico del nuevo presidente. El que se ha encargado de cerrar esta empresa pública lo ha contratado como asesor. Efectivamente, sí. Por lo que veo, el nuevo presidente de la Diputación de Orense, Baltar Hijo, está haciendo lo posible por ahorrar, en este caso cerrando empresas públicas. ¿Alguna otra manera también de ahorrar dinero público? Bueno, sí, ha recortado en otros organismos que dependen de la Diputación, como por ejemplo el INORDE. ¿INORDE? Es el Instituto Ourensano de Desarrollo Económico. ¿Y qué tipo de proyectos hacía este Instituto Ourensano de Desarrollo Económico? Bueno, presentaron numerosos proyectos y ambiciosos también, lo que pasa que no llegaron a cuajar. ¿Y cuánto le han recortado el presupuesto? Era de 2 millones y lo han dejado en 1. Ah, esto está muy bien, ¿no? ¿Y este 1 millón de euros luego cómo se invierte para el desarrollo económico de la provincia? Bueno, en inversiones reales 3.000 euros. ¿Y el resto del presupuesto en qué se va? Pues la mayor parte en sueldos del personal. El presidente del INORDE tiene un sueldo de 50.000 euros netos. ¿Y quién es este señor? Es el alcalde de Barbadas, José Manuel Freire Couto. 50.000 euros al año para el presidente del INORDE, mientras que solo 3.000 van destinados directamente a la inversión. Esto quiere decir que el presidente se está llevando 16 veces lo que se invierte en desarrollo económico. Qué bien pensado, ¿no? El INORDE este. Está muy bien, sobre todo teniendo en cuenta los resultados. Recientemente hemos sabido que la Fiscalía de Orense se ha querellado contra el expresidente de la Diputación de Orense, José Luis Baltar, por más de 100 contratos a dedo. ¿Este caso de qué va? Bueno, pues son contratos que hizo José Luis Baltar en su condición de presidente de la Diputación en el año 2010
coincidiendo temporalmente en el entorno del Congreso Provincial del PP que ganó su hijo. Se llegó a hablar de que pretendía comprar voluntades de cara al Congreso al que se presentaba su hijo. O sea, haciendo estas contrataciones, igual conseguía más votos para su hijo en el Congreso Provincial del PP de Ourense. De eso lo acusaban. Entre estas supuestas contrataciones a dedo, entre que la Diputación de Ourense llegó a tener más de 1000 empleados en la época en que Baltar padre era el presidente, este señor tenía que ser un personaje. Lo era. Él se llamaba a sí mismo el cacique bueno. El cacique bueno. ¿Pero qué quería decir lo de cacique bueno? Pues que hacía favores a través de contratos públicos, con el dinero de la Diputación, de todos los ourensanos. Después de todo lo que me has contado, no me queda más remedio que ir a contrastarlo con el actual presidente de la Diputación de Ourense, con Baltar, hijo. Muchas gracias, Cristina. Encantada. Presidente, buenos días. Buenos días, buen día. Encantado de saludarle. Encantado también, bienvenido a Ourense. Es la tercera diputación provincial que visito. He estado en Castellón, he estado en Alicante y ahora aquí en Ourense. Le agradezco que nos haya abierto las puertas. Usted sustituyó a su padre al frente de la presidencia de la Diputación de Ourense. Bueno, a mí me eligieron presidente de la Diputación. Sí, pero bueno, la casualidad de que el anterior presidente tiene vínculos familiares conmigo. Bueno, es su padre, vamos. Correcto. Bueno, que tampoco es una exclusiva suya esta, que esto pasa en muchos sitios. Bueno, en Castellón, por ejemplo, en Castellón los Fabra se han pasado la presidencia de padres a hijos. Bueno, pasa en los Estados Unidos, también por elección democrática. Y en Corea, ha pasado, y en Corea del Norte también. Bueno, eso ya es otro caso. Sí. Caso. Bueno, ejemplos de democracia. Aquí se ha pronunciado la gente democráticamente. ¿Usted tiene hijos? Tengo 2 hijas y voy a tener otra este mes de junio de 2013. Pues vaya inculcándoles ya lo del cariño a la presidencia de la Diputación para que no se pierda la saga. Bueno, el inculcarle el cariño, eso, en mi caso, el único consejo que me dio mi padre en la vida fue: no te metas en política. O sea que yo hice completamente lo contrario. Lo vi como un reto y me dedico a esto. Pues me parece que su padre hizo todo lo posible para que usted estuviese en política. Pues no, pues ¿no? Eso no fue así. Eso no fue lo así digo porque... como también se convirtió usted en el sustituto de su padre al frente del PP en Ourense. Pues claro, es que hay muchas cosas que hacen pensar que sí. El ambiente político evidentemente pues te va atrapando y las cosas que ves en casa pues evidentemente te llevan a lo mejor por esa senda. Pero yo tengo un hermano que aborrece la política, o sea que podía haber tenido la misma actitud que él. ¿Le parece que nos sentemos y charlamos? Por favor, para eso estamos. Muchas gracias. Presidente, creo que usted ha llegado a la presidencia de la Diputación de Ourense con un plan ambicioso de austeridad. ¿Cuánto prevé ahorrar con este plan? Bueno, yo a los 117 días de tomar posesión de la Diputación de Ourense presenté un plan de gestión y estrategia operativa de la Diputación. ¿Cómo cuenta usted los días? ¿Se cuenta usted los días que lleva? Hay que contar los días. 117 días y hizo el plan. Y lo que me propuse fue presentar pues una serie de medidas que, como mínimo, supusieron en ese momento un ahorro de 6 millones de euros desde aquel momento a lo que queda de mandato. Usted, cuando llegó, se encontró con una serie de empresas públicas que usted ha decidido suprimir. Bueno, lo que hicimos fue poner fin a una empresa pública dependiente de la institución, que es la sociedad, era la Sociedad Urbanística Provincial Urba Ourense, que se dedicaba pues a poner en marcha una política de parques empresariales. ¿Y esta sociedad? Disuelta. O sea, había una empresa pública que era Urba Ourense y ahora ya no está. Correcto. ¿Y ha pasado algo? No ha pasado nada, simplemente que, para empezar, la Diputación ha recuperado 2 millones de euros que tenía esa empresa para gestionar nosotros planes propios, que son, entre otros, asistir y cooperar con los 92 ayuntamientos de la provincia. Que hubiese una empresa pública y luego desaparezca y no pase nada, no se note, puede darle la razón a muchos ourensanos que piensan que esta Diputación ha creado a su alrededor muchos chiringuitos. Bueno, pues la palabra chiringuito, que utilizó por primera vez aquí en Galicia un diputado del Bloque Nacionalista Galego, estos que gobernaron con el PSOE, y lo que hicieron durante su etapa del bipartito fue crear más de esos chiringuitos, entre comillas, que nunca. La Diputación tenía eso solo, tenía la Sociedad Urbanística Provincial Urba Ourense y tiene un organismo autónomo, el INORDE. ¿Cuántos trabajadores tenía Urba Ourense? 4 trabajadores. Entre ellos creo que estaba el señor José Cudeiro,
que era el presidente el gerente de Urba Orense, y el señor José Cudeiro se ha publicado que cobraba al año 75.000 euros. Sí, eso era el salario. 75.000 euros es un poco más de lo que cobra el presidente del gobierno de España. Sí, sí. ¿Lo ve normal? No, me parece absolutamente descabellado. ¿Cómo se llegó a esto? Bueno, pues no es que yo quiera evadir mi responsabilidad, yo no estaba aquí y pues son cuestiones de un escenario económico completamente diferente. No es el único caso en España de personas dependientes de administraciones públicas que tienen un salario superior al del presidente del gobierno. Tengo entendido que cuando se disolvió Urba Orense, el que era su gerente, el señor Cudeiro, acabó trabajando para usted aquí en la Diputación. Lo fichó usted como asesor, cobrando 3.500 euros al mes. ¿Es normal que un señor que deja una empresa en la quiebra como Urba Orense luego se le promocione y se le convierta en asesor del presidente de la Diputación? No se le está promocionando en absoluto, cobra menos de lo que cobraba en Urba Orense. Hombre, y menos mal. Hay un pequeño matiz, que es personal de confianza, o sea que se va en el momento que me vaya yo cuando el presidente decida. Este señor, aparte del prestigio profesional que tiene, porque fue un alto cargo autonómico en materia de urbanismo y tiene un conocimiento... Prestigio que igual no demostró mucho en Urba Orense, si esa empresa se acabó cerrando. Bueno, eso fue una decisión del actual presidente, del cierre de Urba Orense. Bueno, son cuestiones que el presidente decide en su momento y la quiebra de esa sociedad urbanística provincial o su situación de quiebra es un tema contable. Es que el que llevaba la contabilidad de esa empresa era su gerente, que era era el señor Cudeiro, que acaba al final trabajando otra vez para usted. Acaba de asesor del presidente de la Diputación. Sí, para usted. Sí. También me han hablado de otra empresa pública, en este caso de INORDE, el Instituto Orensano de Desarrollo Económico. ¿Cuánta gente trabaja en el INORDE? Pues yo creo que actualmente son sobre 32 personas. 32 personas. Usted también ha metido la tijera en el INORDE. Tenía un presupuesto de aproximadamente 2 millones de euros y ahora lo ha rebajado prácticamente a la mitad. Sí, la Diputación aportaba anualmente 2 millones de euros y en los presupuestos de 2013 pues he decidido recortar. Es curioso que ahora, de ese presupuesto de 1 millón de euros, más de 800.000 euros sean para sueldos. Sí, porque son las retribuciones que están no solo acordadas, sino que figuran en los contratos de trabajo de estas personas. En este Instituto Urensano para el Desarrollo Económico se dedican más de 800.000 euros a sueldos, de 1 millón total de presupuesto, y 3.000 euros son los que se dedican directamente a la inversión. Bueno, pues evidentemente es un hecho caricaturesco, absolutamente, ¿no? Sí. Y evidentemente pues un tema que llama absolutamente la atención por el hecho de la reducción de ese millón. Si no hubiera reducido ese millón de euros serían 1.003.000. ¿Esto se lo gastan unos flyers para promocionar un parque empresarial? Absolutamente, absolutamente. Sí, me parece absolutamente ridículo el que se destine solo 3.000 euros, pero no es solo destinar 3.000 euros. Pues depende de usted, ¿eh? Por eso reduje la cantidad que la Diputación destina al INORDE. Y bueno, pues aquí estamos para evaluar o valorar la entidad de todos estos órganos y entes, y en el momento que se acredite que su insuficiencia es notoria y palpable, pues se procede también a la reorientación, que es lo que estamos haciendo. 3.000 euros dedicados a la inversión directa en el desarrollo económico, y en cambio su presidente, el señor José Manuel Freire, tiene un sueldo de 50.000 euros al año. Si hacemos la multiplicación, el sueldo de este señor multiplica en 16 lo que se invierte en desarrollo económico. Me parece que comparar esas dos cifras, evidentemente, a todos nos lleva a la misma conclusión, ¿no? ¿Qué es? Que es un disparate absoluto. Pero lo que ese disparate lo preside usted. No, yo no presido el organismo autónomo, lo preside el presidente del INORDE. Bueno, pero depende de la Diputación. Y lo que he determinado hasta ahora pues es reducir esa aportación. Estamos en una fase de valorar todo lo que hay para después tomar las mejores decisiones públicas. Entre las contrataciones que se hicieron aquí en la Diputación de Orense en el año 2010, se contrataron a 25 hermanos de concejales o candidatos del PP, 39 hijos, 2 nietos, 5 sobrinos, 2 madres, 1 padre, 4 yernos, 2 nueras, 9 mujeres, 1 exmujer, 5 maridos y hasta un ahijado. No se puede negar que ustedes están, dando un gran apoyo a la política familiar.
Recientemente ha aparecido una información en la que el alcalde de Barbadás, el señor Freire, también presidente del INORDE, admitía que no pagó el IRPF durante 5 años. ¿Y usted no preferiría no ver a un defraudador fiscal en una empresa pública que depende de la Diputación? Bueno, yo no le llamaría defraudador fiscal. ¿Cómo le llamamos? Yo a una persona que no cumplió sus obligaciones con Hacienda y que en el proceso de investigación con Hacienda pues se llegó a la conclusión de que era sancionable todo lo que hizo. No, eso es un defraudador fiscal. Bueno, pues un defraudador fiscal, pero no desde el punto de vista penal, sino que se ha resuelto el tema dentro de la administración, dentro de las conversaciones que ha mantenido con la agencia Que tributaria. no hace falta ser un defraudador fiscal para ir por lo penal. Evidentemente no es un modelo de comportamiento. ¿Y no le pediría a usted la dimisión de su cargo como presidente de una empresa pública que depende de su Diputación? Yo he tenido y he mantenido conversaciones con él, haciéndole ver mi parecer, pero recordemos que la dimisión es un acto personal. Y bueno, he dicho que aquí estamos en el momento de la transparencia máxima y en el que la gente está esperando comportamientos acordes con un momento en el que evidentemente lo que hay que ser es un modelo de gestión y no otras cuestiones. Un modelo de gestión, pero usted sigue teniendo al frente de una empresa pública que depende de su Diputación a un señor que ha defraudado Hacienda. Bueno, eso es lo que usted dice, es lo que ha salido. Eso es lo que pasa. Pero lo que está claro es que él sabe exactamente que su comportamiento no ha sido el correcto y depende de él el que tome esa decisión. Me han hablado de una empresa pública que también existió aquí en Ourense, que era un hipódromo. ¿Usted cree que había demanda social en Ourense para hacer un hipódromo con dinero público? Pues no lo sé, yo sé que esto se realizó desde la Diputación, promovido por la Diputación, que hubo consenso, cierto consenso entre los grupos políticos y que se desarrolló, se ejecutó, y yo ahora considero que no es el momento de que la Diputación se dedique a esto y hemos decidido externalizarlo. En este hipódromo los orensanos perdieron 800.000 euros de dinero público. Bueno, eso es una cuestión o es una opinión. Es una opinión, es un dato. Es una opinión que usted me está trasladando ahora. Que no es una opinión, que es un dato, de verdad. Y yo lo que tengo que decir es que lo que he hecho al llegar ha sido parar ese tema. Me han dicho que en ese hipódromo todos los trabajadores tenían alguna vinculación con el Partido Popular. Pues lo desconozco. No tengo ese dato. Yo aquí trato con los trabajadores y con el personal de la Diputación sin tener en cuenta afiliación de carácter político. Al desvincularse la Diputación del hipódromo, ¿qué ha pasado con los trabajadores que había allí? Bueno, pues los trabajadores que estaban allí se ha tratado de destinarlos a otro tipo de servicios. Hemos creado unas brigadas medioambientales de apoyo a los ayuntamientos donde hemos dirigido a todos esos trabajadores. Para alguien que se haya visto afectado por un ERE de una empresa privada, que esa empresa privada no pudo hacer nada para recolocarlo en ningún sitio, ve que en una Diputación se cierra un hipódromo y se crea un organismo nuevo para recolocar a unas personas. No creamos ningún organismo nuevo. Se trata de destinar a otras funciones a las personas que desempeñaban aquellas en que le felicito. Que genera empleo esto. No, mantiene el empleo que había. Ya es mucho. Me han dicho que había 15 caballos en el hipódromo y 17 personas para cuidarlos. Esa es otra gran mentira, ¿Sí? Utilizada y dada vuelta una y otra vez. Mentira, ¿Sí? Utilizada y dada vuelta una y otra vez. Y claro, entramos en esa dinámica y efectivamente pues es un tema que absolutamente criticable si es que fuera cierto. ¿Cómo le explicaría a los ciudadanos de fuera de Ourense que la Diputación de Ourense sea la segunda empresa, por decirlo de alguna manera, de la provincia, solo superada por una empresa privada que se dedica a la agroalimentación, en este caso a los pollos? Una cooperativa, sí. Bueno, pues le explicaría que eso no es cierto hoy en día, porque las noticias están ahí y no estamos contratando gente, nos estamos desprendiendo de personal. Pero a pesar de desprenderse de personal, con 750 trabajadores, la Diputación de Ourense sigue siendo la segunda empresa que más personas coloca en esta provincia. Bueno, coloca no está colocando a ninguna, porque... Bueno, ya las tiene colocadas. 750 personas, eran casi 1000 hace un año y poco, y en esa fase es en la que estoy trabajando. ¿Cómo valora que su padre, el anterior presidente de la Diputación de Ourense, esté ahora con un proceso abierto en los juzgados por contrataciones que se hicieron en el año 2010 en esta Diputación? Bueno, pues lo valoro con dos cuestiones. Primero, respeto absoluto a la presunción de inocencia
De su padre. cualquier ciudadano, de cualquiera. En este caso hablamos de su padre. Sea de mi familia, sea de mi partido político, sea de otro partido político. Absoluto respeto y respeto a los pronunciamientos judiciales. Está realizando una investigación y concluirá con la determinación o no de responsabilidad. El fiscal de esta causa ha presentado una querella que ha sido admitida a trámite. Y si repasamos la documentación que está utilizando el fiscal, entre las contrataciones que se hicieron aquí en la Diputación de Orense en el año 2010, se contrataron a 25 hermanos de concejales o candidatos del PP, 39 hijos, 2 nietos, 5 sobrinos, 2 madres, un padre, 4 yernos, 2 nueras, 9 mujeres, una exmujer, 5 maridos y hasta un ahijado. No se puede negar que ustedes están, bueno, dando un gran apoyo a la política familiar. Bueno, eso no lo dice el fiscal, eso lo dice el Grupo Provincial Socialista. No, perdone, eso es la documentación en la que está trabajando el fiscal. El fiscal está teniendo una documentación facilitada por el Grupo Socialista. Sí, pero que ahora mismo ya es una querella que está admitida a trámite, es decir, que se está tramitando, sí, ya estamos en la fase posterior, se está tramitando. Perfecto. Ha sido admitida a trámite por el juez y se está tramitando. Ya no son datos solo de un grupo político, sino que los tiene un juez. Son 104 contratos. Sí. De esos 104 contratos entraron a trabajar en la Diputación 42 y de esos 42 fueron 6 los compromisarios que votaron en un congreso de 1.212 compromisarios. 6 de 1.212 es el 0,49%. Y no sé lo que votaron esos 6, porque el voto evidentemente es secreto, en urna y libre. ¿Pone usted la mano en el fuego por su padre porque no hizo ningún tipo de contratación a dedo? Bueno, yo no pongo la mano en el fuego por nadie. ¿Ni por su padre? No la pongo por nadie y creo que nadie pone la mano en el fuego por nadie por un sentido absoluto de prudencia, porque hay que ver el procedimiento, hay que ver todas las investigaciones que se están llevando a cabo y la responsabilidad es absolutamente unipersonal y los tribunales de justicia decidirán. Su padre comentaba que era normal que en la Diputación hubiese gente colocada afín al Partido Popular, igual que en un ayuntamiento socialista o del BNG hubiese gente colocada afín a esos partidos. Bueno, pues es una frase de él, que habrá que preguntarle a él. ¿Le pregunta a usted? Bueno, pues yo no lo considero... Si es que eso sucede, evidentemente hay un gran fallo del sistema. Su padre estuvo al frente de esta Diputación 22 años, ¿puede ser? 22 años. ¿Sabe usted que su padre se autodefinió como el cacique bueno? ¿Quiere usted también ser un cacique bueno? A mí, si me hace usted esa pregunta, yo le niego en absoluto la categoría o la condición de cacique. Esa cuestión ha quedado afortunadamente desterrada por el paso del tiempo con la serie de procedimientos y normas que exigen determinados comportamientos dentro de la administración, y aquí estamos hablando de gestión hoy en día, más que de política, de gestión. Yo el único cacique bueno que conozco es el que va con Coca-Cola. Bueno, sí, que hay varias variantes también, ¿no?, en función de los años, ¿no? Cacique 15, cacique 25, cacique 5, etcétera, etcétera. Su padre fue cacique 22. Bueno, eso es una cuestión que si se le pregunta a él, a lo mejor le respondería de otra forma. El presidente de la Diputación anterior fue presidente de institución durante todo ese tiempo y no fue por casualidad.